Protocolo de transfusión. Sí. Pues una consulta. Para el examen de cuarta unidad va a tomar de ese tema Sí. para adelante. Ajá. No el tema anterior, todo, que fue de tercer Eso unidad. ya fue Ah, ya. Eso es otra historia ya. Ya, pues. Ahora volvemos a la realidad. Ya, sí. Cierra capítulo. Pasó ya. El pasado pisado. Voltea la página. No creo que digas de recuerdo, ¿no? No, profesor, Por yo este caso jamás. sí. En este caso sí tienes que recordar. De los estudios sí tengo que recordar, profesor. Ok. Veamos. Ya hemos estado viendo al inicio de la clase que el banco de sangre se manejan muchas normas, ¿verdad? Y la idea es trabajar estandarizadamente todos los laboratorios, todos los bancos de sangre, para que, digamos, podamos compartir la información. Entonces, lo primero que vamos a conocer es cómo es una solicitud de transfusión, qué características tiene. Eso es un formato ya, todos los bancos de sangre trabajan con este mismo formato ya. Vamos a ver algunas partes importantes. Esta es una solicitud transfusional. ¿De qué elemento de gestión pertenece? Acá lo dice. Elemento de gestión 05. Ese elemento de gestión son los protocolos de transfusión. La ficha 08, solicitud transfusional. Bueno, la fecha que se solicita, obviamente. Datos importantes. Todos estos tienen que estar llenados, ¿ya, chicos? Cuando alguno de estos datos no está llenado, se le vuelve a solicitar al médico para que lo haga correctamente. ¿En qué situaciones solamente se recepcionan solicitudes con una sola firma médica? En una situación de cirugía. Por ejemplo, el paciente está en plena cirugía y empieza a sangrar, ¿verdad? El médico que normalmente solicita la sangre es el anestesiólogo. Y el anestesiólogo está en plena cirugía, no va a estar llenando una solicitud, no solamente pone su firma y su sello, nada más. ¿Ya? En esa situación, sí, después se puede regularizar, pero no es tan necesario todo el llenado, ¿ya? Por son situaciones extremas, el paciente necesita muchas veces la sangre. Por ejemplo, ¿no? Bueno, todos los datos epidemiológicos. ¿Por qué estos datos creen ustedes que es importante? Transfusiones previas. ¿En qué situaciones nos interesaría? ¿De todas? Nos interesa en el lado de que se puede conferir cierta inmunicidad a ciertos. Ajá, que el paciente se haya probablemente sensibilizado a esas transfusiones. No se olviden que cuando uno le transfunde, simplemente hace una prueba de compatibilidad, pero a veces no se detecta ciertos antígenos que la unidad tiene y el paciente no tiene. Pues no solamente estamos hablando de A, B o D, hay una infinidad de grupos, ¿verdad? Entonces, cuando entra esa sangre de este paciente, podría sensibilizarlo. Por eso esta pregunta. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, cuando sale incompatible la solicitud, ¿no? Te viene la muestra, te sale incompatible. Y le preguntas o revisas la ficha y sale, ¿no? De hecho, que revisiones transfusionales anteriores es importante. Para el tema ginecológico, esa es la que recuerdan. ¿Cuántos tipos, particularmente qué tipo de pacientes ginecológicos? A las RH negativos, RH negativos, ¿no? Por ejemplo, un RH negativo que haya tenido abortos. Porque ahora no se olviden que el RH es bastante inmunogenético, ¿no? Es una respuesta inmunológica bastante intensa. Después, la hemoglobina es importante. Ahora, si ustedes tienen un paciente que está hipotenso en emergencia, porque ha perdido bastante sangre, y tienen una hemoglobina de 2, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué una persona que entra por trauma shock, está sangrando, podría tener una hemoglobina de 2? Que es, digamos, si tú lo analizas, no es tan malo, ¿no? Por hemoconcentración, ¿ya? Porque va a perder mucho plasma. Ahí hay que hidratarlo y hay que ponerlo de, pero igual sangre también, porque el paciente está
hemo concentrado porque ha perdido plasma básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Como el plasma está en menos volumen, el hematocrito aparentemente va a estar mucho mayor, ¿verdad? Y la hemoglobina también. Nosotros trauma shock, ¿cómo? Una herida, algo así, una hemorragia. Claro, el trauma shock llegan los pacientes los más graves. Por ejemplo, atropellados, ya no pasan por traumatología. O sea, un atropellado que esté perdiendo bastante sangre. Entonces, más rápido se pierde lo que es plasma que el paquete globular cuando se destaca. Claro, cuando se hemoconcentra, sí. Claro, cuando se hemoconcentrado, ¿no? Es una situación que tú puedes encontrar una hemoglobina un poco elevada, ni siquiera elevado, normal, ¿no? Pero es porque ha perdido bastante plasma. Entonces la sangre, el paquete que ha quedado ahí, a pesar que está abajo, está hemoconcentrado. Porque no te olvides que cuando estamos en una situación de emergencia, también pierde sangre en general, porque pierde plasma y glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces ahí tiene que el médico hidratarlo y ponerle también glóbulos rojos. A eso se llama hemoconcentración. A veces no hay que fiarse, muchas veces uno dice, ¿no? Uy, viene con una hemoglobina de 12, por decirlo. Y lo dejas, lo esperas un poquito, ¿ya? Y en eso te piden la sangre. No, pues si ya lo mandamos hace 30 minutos ya debe estar la sangre. Si no se confíen en los valores, ¿ah? Porque podría... Y también, por ejemplo, en pacientes ginecológicos, tampoco se confíen, ¿no? Por ejemplo, entran a emergencia y entran con una hemoglobina de 12 también. Porque tú no sabes, ni siquiera el ginecólogo sabe si este paciente en algún momento hace atonía uterina. ¿Ya? Y eso es inmediato, ¿ah? Entra a la sala, ¿verdad? Para hacer una esterectomía. Y ahí necesitas que la sangre esté lista ya, porque si te la han solicitado debe estar preparada. Pero a veces uno dice, no, prioriza las hemoglobinas bajas y las normales las dejas un poco al final, ¿verdad? No, hay que trabajarlas mientras llegan las solicitudes, ¿ya? Independientemente de la... Ahora, si te viene una hemoglobina de un trauma shock de 4, 5, 6, ahí dejas todo, ¿verdad? También tienes que tener un criterio para poder seleccionar cuál tú le das mayor priorización al proceso. Entonces ahí, eso ya tienen que ustedes por experiencia se va ganando, ¿no? La idea del banco de sangre es que atendamos lo más rápido posible la necesidad de algún hemocomponente, ya sea plasma, ya sea plaquetas, paquetes. Por eso es importante acá el diagnóstico y la hemoglobina. Bueno, las plaquetas también. ¿Sangre total en qué situación se usa? ¿En qué situación se podría usar sangre total? Cuando hay un atropellado. No, deficiencia de hierro. Digamos ya, sangre total es esa sangre que nosotros colectamos en la bolsa. Esa es la sangre total. Esa es la sangre completa que le decimos. Una vez que llega al banco de sangre se fracciona inmediatamente. Saca paquete, plasma, crío, plaquetas, son los hemocomponentes, ¿verdad? Pero hay situaciones que pidan sangre total desde la primera extracción. ¿En qué situaciones creen que ustedes podrían usar? ¿Una enfermedad hemolítica? No. Por ejemplo, un exsanguíneo transfusión. Una exsanguíneo transfusión. Claro, que le ponen y le sacan la sangre. Claro, al bebito le sacan la sangre. Ya está sensibilizado. Le ponen, ¿no? Claro, el bebito está siendo destruido sus glóbulos rojos por los anticuerpos de la mamá. Entonces, en esa situación, cuando la bilirrubina está en niveles muy altos, ¿no? Por ejemplo, podría ser kerníteros. Entonces, no vamos a esperar que llegue a 20 miligramos por decilitro de bilirrubina, ¿verdad? Entonces, la idea es hacerle exsanguíneo transfusión, sacarle toda la sangre del bebé y ponerle una sangre lo más fresca posible, ¿no? Nosotros en estas situaciones reconstruimos plasma y paquete globular, pero se podría usar sangre total. No es lo usual, chicos, ¿ah? No es lo normal, sangre total no se usa ya. Antes se usaba, pero ahora se fracciona la unidad. Y eso también es importante para nosotros, ¿no? ¿Qué tan urgente es? Por ejemplo, ahora en la mañana, salgo de guardia, vino un paciente con trombólisis, ¿ya? O sea, tenía haciendo problemas de trombo, y estaba coagulando mal. Y aparte de eso, tenía una hemorragia digestiva baja y alta, y su hemoglobina había caído pues menos de 4 gramos por decilitro. Entonces, ¿qué situación considera el médico esa solicitud? ¿Dónde lo pondría?
en muy urgente, ¿no? Y se llevó la sangre sin prueba cruzada. Entonces, ¿también se puede entregar sin prueba cruzada? Sí, pero solo si es autorizado por el médico, ¿no? El médico pone acá sin prueba cruzada su sello y su firma. ¿Ya? No se entrega sin prueba cruzada a menos que tenga ese sello y firma de un médico asistente. ¿Ya? No un interno, no, tiene que ser el médico asistente. Y acá pone sin prueba cruzada. ¿Ya? Entonces, son situaciones que uno no puede decir, que espera, ¿no? Ahí, ¿qué sangre le pondrían primero? ¿Cuál sería la primera opción? O positivo. Negativo. O negativo. Pero como esa sangre es bastante escasa, la segunda opción es O positivo, ¿verdad? No hay forma. Y si fuera el paciente O negativo, O negativo nada más. hombre O negativo, 40, Negativo. ¿qué importa la edad? 45 años de edad. ¿Le podría dar O positivo a un O negativo? ¿Sí? No. Hombre joven, O 45 negativo. años, no tiene ninguna Tiene que ser O enfermedad negativo. crónica, y llegó otro más shock porque se me dio la moto, ¿sí? Y se fracturó la pierna y está sangrando. ¿Sí? ¿Podrías darle O positivo si son negativo? No. Sí, sí, una sola vez. O sea, no una sola unidad, le podrías dar la cantidad de sangre necesaria, pero en un lapso de tiempo que sea lo ideal dentro de las 24 horas. Dentro de esas 24 horas le podrías dar puro O positivo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no nos importaría su sensibilización? Porque no va a tener hijos. ¿Sí? No va a tener hijos. O sea, nosotros nos preocupamos mucho de eso para que una mujer Según el sexo, entonces. no se sensibilice, ¿verdad? Se podría manejar. Lo ideal es el negativo, pero si no tienes y el paciente está ahí muriéndose. Eso, pero cuando dices que una sola vez significa, o sea, una sola vez en toda su vida. Claro, porque Y ese tiene que quedar registrado. la probabilidad de que esto se quede sensibilizado es bastante alta. Claro. Una vez pasó así, en la época del terrorismo, un empresario fue atacado, emboscado en Lima Sur. Ustedes no lo hacían ustedes. Y llegó al hospital, pero el señor era O negativo. Y no había O negativo porque es una sangre escasa, ¿no? Y como estaba sangrando por las balas, necesitaban ponerle sangre, no se moría, ¿verdad? Se le da un shock hipovolímico y muere, ¿no? Falla multiorgánica, paro cardiorrespiratorio y muere, o sea, no hay forma. Porque si le ponen cristaloides no va a vivir de cristaloides, es agua, nada más. Necesita sangre, ¿sí? Porque los tejidos necesitan oxígeno. Entonces se coordinó y se le puso como 15 unidades O positivas. Así, al porrazo, ¿no? El paciente se salvó, pues, ¿no? El paciente se salvó, pero ya la probabilidad de que se haya sensibilizado es bastante alta, ¿no? Entonces ya lo que tenía que hacer es saber dentro de su unidad quiénes son negativos y si ocurriera una situación similar, tratar de ubicarlo de forma, ¿no? Ahí sí ya, más que seguro está sensibilizado. Profesor, y en el caso de los pacientes que son O negativo, que se les da por casos de emergencia O positivo, ¿se les informa cuando salen de...? Claro, que todo se informa, todo se firma. Bueno, en este caso el paciente está ¿cómo se llama? Inconsciente muchas veces. No, claro, me refiero a cuando le dan el alta, se le informa Claro. a recibido Claro, hay donación que informar para todo que el tenga mundo. Sí, conocimiento. o sea, uno como paciente tiene todo el derecho de saber los procedimientos que se le han realizado. Claro, que no muchos pacientes piden su historia Claro, clínica o sí, la copia. sí, claro. Por eso lo hago. A veces ni le dicen nada al paciente, ¿no? Ajá, por Y eso. saben que le han puesto sangre. ¿Se puede pedir una copia de la historia clínica? Claro, sí. Sí, Claro, sí, sí, todo. Claro. Se solicita. Incluso ustedes pueden sacar información de los laboratorios, ¿no? Es información pública. Pero no, tampoco vas a ir, te sientas y copias, ¿no? Sino que tienes que pedir un permiso. Pides permiso primero a la universidad. Claro, la universidad te tiene que mandar una carta, vas a docencia y a comité de ética del hospital, ellos aceptan y tú vas y recopilas esa información. Ahora es el formato o el protocolo normal para una tesis, por ejemplo, ¿no? Porque ¿dónde tienes la información? No vas a tener que ir a los hospitales a sacar la información. Ahora está prohibido de que tú solito copies o tomes foto. O sea, se puede hacer eso, pero tienes que pedir permiso. ¿Sí? Acá las universidades mandan una carta al tesista y va pues, al centro donde va a sacar información, ¿no? O sea, la información es pública. En los privados sí, ya sí te conozco, pero en lo que es el Ministerio de Salud es público. Y esto es importante, ¿eh?
Si el paciente no quiere, ¿te puede denunciar? Sí, le puede denunciar porque le ponen sangre, pero particularmente ¿a quiénes? Esta señora, ¿hay alguien que es testigo de Jehová acá? ¿Alguien es testigo de Jehová? No. Pero bueno, ellos tienen su... No, claro, es parte de Sus ideas. Claro, sus ideas religiosas, Ajá. de que ellos no pueden recibir sangre. Entonces ellos te firman, ¿no? Dice que reciben el pecado de la otra persona, por eso que no reciben sangre. Igual Así la otra creo. vez también llegó un paciente, bueno, le iban a poner sangre. ¿Sí? El paciente está inconsciente. El único que va a saber si es testigo de Jehová o no, pues está inconsciente. ¿Sí? Ya solicitaron. Y en eso que iban a llevarse la sangre, llegó su familiar del paciente. Y resulta que era el testigo de Jehová, ¿no? Y ellos dijeron que no, que era, o sea, ellos no autorizaban, porque el familiar tiene que autorizar, si el paciente está inconsciente, de ponerle algún tipo de hemocomponente sanguíneo. Pues. Eso es denuncia, pues, ¿no? ¿Y a quién quiere que esté denunciando? O sea, Profesor, pero una consulta, sí, por ejemplo, bueno, que yo sepa cuando le buscan la sangre y dicen inconsciente a los pacientes, no le preguntan a nadie, no familiar, nada. no asume Pero imaginemos que está inconsciente, le ponen y viene el familiar, pasa la denuncia. Sí, Y en pero ese ya muy caso, tarde, ¿cómo ya se muy hace? tarde. Ah, ya muy tarde. Claro, porque ahí lo que prima es lo que se llama costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio. Claro, y el paciente, además el paciente no contesta nada. Por verle físicamente no vas a saber si es católico, protestante. Suele pasar también. Porque lo que sí ellos piden permiso, he visto, es cuando van a hacer una intervención quirúrgica. Claro. Van a intervenirse, van a Claro. hacer algo así, piden que Exacto, eso es importante, ¿ah? A menos que el paciente esté inconsciente. Si el paciente está inconsciente, acá tiene que asumir alguien la responsabilidad. ¿Quién es? El médico que está asistiendo al paciente, ¿verdad? Por lo tanto, acá tiene que haber la firma y el sello del médico. En este caso, en los dos sitios. Si el paciente está consciente, obligatoriamente tiene que firmar acá. Consentimiento informado. No se le puede poner nada sin consentimiento de la persona, ¿ya? Ustedes cuando estén rotando por banco y vean una ficha que le falta esto de acá, no la reciban, ¿no? Porque a veces lo dejan ustedes como internos y el personal se va a almorzar, ¿no? Ya queda un ratito acá. Y justo en eso llegan las solicitudes y reciben sin firma, ¿no? Vas a tener que ir a buscar a piso al paciente, ¿no? Y anda a buscar, te van a mandar a ti, entonces. Ya saben, ¿eh? Acá siempre tiene que estar lleno, ¿eh? Es un requisito que te pide los entes supervisores, de manera obligatoria. Y su huella digital también. Sí, ahora están viendo o huella digital, firma o huella. Si vienen los dos normal, pero si viene firma y si el paciente a veces no firma, no sabe firmar o está inconsciente, le ponen la huella del paciente. ¿No? Bueno, eso no tampoco es un consentimiento informado, porque está inconsciente, ¿no? Entonces no sería, ¿qué es informado si el paciente está en estado de shock? ¿Esto ya lo vimos? Ustedes ya van a estar a punto de ser internados, más que seguro van a rotar en los bancos de sangre. Ya hemos visto el proceso de extracción. Es sumamente sencillo. Patricia donó sangre. ¿Ah, sí? ¿Te dejó morado? A ver, ¿así? Mira, es muy delgado. ¿Cómo me hubiera hecho la licenciada? Me dijo que era egresada acá de la UNED. Ah, Y también me dijeron que ella, por ejemplo, cuando la voz que le sacó, no le sabía ya dar. es muy delgado. ¿Ya se animó? ¿Tienes mano no? Yo no puedo, yo quería donar, pero no puedo, que soy anémica. ¿Así? El darle sangre, profe. Si usted de ella, te ponemos a ti. ¿O es tu amiga? ¿Qué te ríes? ¿Vas al hospital y nomás a hematología? Entonces acá ya, bueno, ya como le digo del internado, van a tener bastante tiempo para poder hacer los fraccionamientos, las separaciones. Las transfusiones, ¿quién lo hace? Ahí todo, bueno, principalmente lo hacen las enfermeras, ¿ya? Porque es un medicamento, es tratado como un medicamento. Entonces el médico pide transfundir 2 paquetes globulares al paciente X a partir de la 1 de la tarde, ¿verdad? Entonces, tanto que te goteo, que se yo, se calcula, la enfermera es la que pone este medicamento, ¿verdad? El médico no lo pone, ¿verdad? En el caso de cirugía, sí, el anestesiólogo es el que monitoriza la hemodinámica en una cirugía. Entonces, él sí solicita las horas y es el que coloca en las máquinas la sangre, ¿no? Porque está
viendo y verificando y monitorizando cómo va la hemodinámica del paciente. Pero en general lo pone la enfermera. Ahora, si va, por ejemplo, por banco de sangre, hemoterapia, si tienes hemoterapia en el mismo banco, lo pone también los licenciados, si es que no hay enfermera. Es simplemente ubicar la vía y seguir las indicaciones del goteo. Por ejemplo, a un paciente cardíaco le tienes que pasar rápido o lento. Lento, ¿no? Súper lento, porque si pasas 5 gotitas más, el paciente se muere. ¿Sí? Entonces, no le puedes dar sobrecarga de volumen inmediatamente. Entonces, pasa lentito, esas cosas hay que saber. Profesor, ¿y la sangría terapéutica? La sangría terapéutica se utiliza para qué casos? Para cuando tiene mucha hemoglobina. ¿Ya? ¿En qué situaciones? En la policitemia vera. Y en la hemocroma. Hemocroma. Hemocromatosis. Hemocromatosis. ¿Ya? Hemocromatosis es una enfermedad donde hay acumulación de hierro y se produce, grandes concentraciones de hemoglobina. Y el hierro, ¿cuál es el problema del hierro? Bueno, en el caso de la policitemia, tener muchos glóbulos rojos hace que el flujo de sangre sea lento, ¿sí? Y no vaya con la velocidad adecuada de distribuir el oxígeno en los tejidos. Los tejidos están hipoperfundidos porque es muy lento la sangre, ¿no? Está muy densa. Entonces, ahí tienes que hacerle la sangría terapéutica, sacarle de sangre para que la fluya adecuadamente. Casi siempre se saca 1 o 2 unidades, ¿no? Es el promedio que se le saca. Y el otro es la hemocromatosis, en el cual por un defecto genético hay un problema en la generación de epsidina, ¿sí? Y la epsidina, que es una hormona que va a la ferroportina, no llega y el hierro entra a la sangre, ¿de acuerdo? Entonces entra tanto hierro que empieza a acumularse. Nosotros no podemos tener mucho hierro porque el hierro es tóxico, produce radicales libres. Y cuando produce radicales libres, las células empiezan a morir, empiezan a apoptosis, necrotosis. Entonces, lo que hay que hacer ahí es hacerles sangrías terapéuticas también. Es otra situación clínica que se hace. Pero más seguido se ve policitemia, ¿no? Eso no es tan complicado, pero sí hay que. El paciente vuelve cada cierto tiempo. Entonces, es un tratamiento terapéutico. Por ejemplo, si es por anemia ferropénica, ¿sería conveniente ponerle sangre? ¿Total? Una anemia ferropénica. No. No, ¿verdad? La mejor transfusión, ¿sabes cuál es? La que no sea. La que no se hace. ¿Ya? Esa es la mejor transfusión. El médico tiene que evitar al máximo poner sangre a una persona. Pero sí se hace lo de transfusión en anemia ferropénica cuando están a punto de dar a luz. Y cuando entran a sala, De parto. a una cirugía. Oye, Por ejemplo, lo que pasa es que la hemoglobina no te va a subir 1 gramo en una semana, te va a subir en un mes. ¿Ya? Entonces, no vas a esperar 5 meses si estás con hemoglobina baja para que te hagan la cirugía directiva. Entonces, lo que hacen es ponerte sangre previo a esa sala, ¿no? O vienes por emergencia y necesitas meterte a sala y se descubre que estás con anemia ferropénica. ¿Ya? No estás. ¿Cuánto es el límite que está pidiendo anestesio? Es una guía estándar. Tiene que estar más de 9. El paciente viene con 7. ¿Ya? Y viene para cesárea, por ejemplo, de emergencia. Tiene que ser una cesárea de emergencia. Paciente ginecológico. ¿más de 7? Tiene que llegar a 9. A 9. A 9. Profesor, mi hermana tenía 9.5, igual de la clínica le pidieron. Okay, bueno, se le puede poner, pero los anestesiólogos manejan puntos de corte, ¿no? Con 9 sí puede entrar a sala. ¿Sí? Entonces, si tiene 7, ¿cuánto les podría? Le calcula, de 2, ¿no? Necesita 2 paquetes globulares previo a sala. Y alistar sangre para la situación que se pueda presentar en sala de operaciones, en cirugía, pues, ¿no? Hay estas situaciones de anemia ferropénica, sí, pero si es una anemia ferropénica que no tenga segunda complicación de manejo de sangre, lo ideal es que el médico le ponga, en todo caso, hierro, ¿no? Hierro endovenoso también hay.
El procedimiento, el paciente debe ser informado sobre el propósito de la transfusión. Debe darle alternativas de su tratamiento y riesgos de transfusión. Por ejemplo, los testigos de Jehová, chicos, han logrado esto, bueno, no en el Perú, pero aunque sí en Perú también, es que hay unas máquinas que van cogiendo la sangre del propio paciente en la cirugía y la regresan. No sé si han escuchado. Por ejemplo, ¿no? Viene un paciente que parecen como grabadoras, creo. sí, o sea, el paciente es de esto, es testigo de Jehová y va a entrar a una cirugía, ¿sí? Entonces lo ponen en una máquina, la sangre que se va perdiendo de la cirugía pasa a la máquina lo lava con solución salina, recupera todos los glóbulos rojos y se lo vuelven a poner al paciente. Claro, pero ese es una máquina en la sala de operaciones, ¿no? Eso, por ejemplo, ha sido desarrollado gracias a que hay gente que no quiere transfundirse por otra sangre, ¿verdad? Pero en cirugía vas a perder sangre, ¿sí? Vas a perder por ejemplo, estás con 14, pero la cirugía es grande y vas a perder una cierta cantidad de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Pasas a la máquina y la máquina lo lava y regresa la sangre del paciente, ¿no? Entonces ya no has recibido sangre de nadie, pues, ¿no? Sigue siendo tu sangre. Pero eso podría ser porque son para que se cirugías pequeñas. Pero si Claro. fueran grandes, donde la pérdida es en 5 o 6 unidades, ¿dónde vas a sacar? Ah, no, claro, si en emergencias no, pero en programada sí funciona. No, en emergencias no, ahí sí no funciona. Hola, ok, ¿qué riesgos hay de transfusión? ¿Hay transfusión 100% segura? No. Imposible, ¿no? O sea, eso también esté claro en nosotros lo que trabajamos en banco. Nosotros trabajamos con la premisa que la mejor transfusión es la que no se realiza y no hay sangre 100% segura, ¿verdad? Siempre hay lo que se conoce como riesgo residual, es el término, es un riesgo residual. O sea, algo que no se ha podido detectar, por ejemplo, particularmente las enfermedades infecciosas. Hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué piden glóbulos rojos? Porque queremos llevar oxígeno a todos nuestros tejidos. La indicación no es tan compleja. Bueno, ¿cuánto de glóbulos rojos sacamos nosotros por paquete? Es 45%, ¿no? 250, 300 mililitros en promedio, ¿sí? El hematocrito tiene que estar más o menos entre casi 80%. Los mayores riesgos, como sabemos, son las infecciones por enfermedades de transmisión sexual y a la inmunización. Entonces estuvimos conversando la otra vez sobre el caso que sucedió en el Carrión, de esta pacientita que había ido a una cirugía, pero la cirugía creo que ya había terminado, todo estaba bien, estaba un poco bajo de hemoglobina y ella le habían pedido que traiga donantes previo a la cirugía, ¿sí? ¿Y qué pasó con esa unidad? Le pusieron, bueno, no esa unidad que donó obviamente, porque en el banco de sangre se trabaja de las unidades aleatorias, ¿verdad? No decimos esto, que está dirigido a tal persona. ¿Y qué pasó? La sangre que tenía, VIH, ¿sí? Eso fue en el gobierno de Alan García. Esa es una notición, fue en los 80. Yo vi una de la maternidad de Lima, La realidad también pasó, ¿no? de una mujer y como 3 niños. Ya, pero esto fue porque, ¿sabes qué pasó? Que pasó que la paciente, después obviamente de la investigación por la fiscalía, ella no necesitaba que le transfundan la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? La hemoglobina no estaba alta, pero era recuperable, ¿sí? Obviamente le iban a dar hierro, sulfato, en fin, le iban a dar suplementos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Según lo que indican es que ella dijo, pero yo tengo mi sangre, ¿sí? Y el médico dijo, bueno, ¿qué se pierde ponerle un punto más, no? Se va a recuperar más rápido. Entonces, cuando cogieron la unidad, si la unidad estaba en periodo de ventana, estaba en periodo de ventana. No fue culpa de banco, pues, ¿no? Profesor, pero cuando, por ejemplo, Hace caso. cuando uno dona sangre, te hacen esto de los exámenes, ¿no? Del ITS. Pero ¿por qué en ese tiempo que justo le van a
No, porque solamente hacemos pruebas de inmunoserología. O sea, nuestra ventana es una ventana inmunológica. O sea, si tú te infectas con un virus ahorita, y yo te hago la prueba para detectar anticuerpos, no te detecto porque todavía el virus se va a incubar. Profe, y si fuera la molecular, La molecular sí te detecta no el anticuerpo, la molecular te detecta el ácido nucleico. No, el ácido nucleico. O sea, te detecta el número de copias de ácido nucleico. ahí sí encuentra. Claro. No, tampoco te llega, porque depende de la prueba, qué tan sensible, claro, sí, qué tan sensible sea de poder, en teoría, te debería detectar una sola copia de virus, ¿verdad? Eso es en teoría, pero de ahí tiene su sensibilidad, o sea, qué sensibilidad investiga respecto a qué cantidad de copias como mínimo va a detectar. Si la técnica te detecta desde 10 copias para arriba, esas 10 copias podrían estar presentes ahí y te va a salir negativo, siempre tiene su riesgo, a pesar de que es una prueba molecular, ¿no? En este caso fue, entonces, ¿qué pasó? Que esa señora le pusieron la sangre de VIH y se contagió, ¿verdad? Después de haber investigado durante años, le metió juicio al Estado, porque era culpa de los médicos en ese caso por haberle hecho la transfusión, ¿no? Y me acuerdo que ella era aprista, la noticia fue que era aprista, y que le dieron una indemnización de no sé cuántos millones de soles, ¿no? Esto fue hace años. Entonces, ese es nuestro mayor temor, ¿no? Y el otro es la aloinmunización. Efectivamente, nosotros tampoco queremos particularmente en los pacientes que vienen con enfermedades crónicas, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica grado 5, ellos no producen eritropoyetina, entonces no sintetizan cantidades adecuadas de glóbulos rojos y van a estar anémicos. Y cuando entran a equipo de diálisis, peor todavía, pues, ¿no? La hemoglobina suele caer. Entonces ellos son pacientes que vienen constantemente, periódicamente, son pacientes crónicos. Por lo tanto, a ellos hay que darle la sangre más isocompatible posible para que no haga ninguna reacción, pero la verdad es que nosotros pues no tenemos la capacidad de hacer una isofenotipificación de todos los antígenos. No sé si lo tendrá el seguro, pero la mayoría de MINSA no llegamos a saber todos los antígenos presentes, tanto del donante como del paciente. Entonces es jugar a que no le pase nada más. Una partida poca. Y el almacenamiento, ya saben, entre 2 a 6 grados centígrados. La sangre no debe ponerse fría, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo alcanza la temperatura del ambiente? Se dice que entre 5 o 10 minutos sacado de 4 o 5 grados ya alcanzó la temperatura del medio ambiente, ¿no? 21, ¿no? Que es el promedio de la temperatura que tenemos nosotros en el medio ambiente. Bueno, anemias agudas y crónicas. ¿Cuánto dura la transfusión? Hola. No más de 3 horas. Sí, depende también del goteo, pues, ¿no? A veces necesitas a chorro, máximo demorar por 40 minutos. Tratar de evitar que la sangre, o sea, tratar de hacer que la sangre entre sola, solita, sin ninguna sustancia adicional. Y a veces hay que agregarle solución salina. ¿Qué es un glóbulo rojo leucorreducido? ¿Por qué se usan glóbulos rojos? ¿Cuál es el sentido tendría? ¿Qué es una leucorreducción y para qué se usa una leucorreducción? ¿Cuál es el sentido de...? Para que no haya inmunización. Claro. Entonces estamos hablando de que le vamos a poner glóbulos blancos, ¿verdad? Y los glóbulos blancos tienen una actividad inmunológica. Entonces la idea es que a todos los pacientes se les dé sangre con baja cantidad de glóbulos blancos. Los pacientes oncológicos, más que todo. Particularmente pacientes oncológicos. Acá. ¿Cuándo debemos tener? Este dato es importante. ¿Cuánto de glóbulos blancos o leucocitos?
una unidad leucorreducida tiene que tener 5 por 10 a la 6. Máximo, ¿verdad? O sea, tiene que ser menos de 5 puntos, sería 5 millones, ¿verdad? O 500.000. Serían 5 millones por unidad, por paquete, ¿ah? Menos de 5 millones, ¿ah? Eso se refiere a un glóbulo rojo leucorreducido. Lo filtran, ¿no? ¿O cómo? Sí, hay unos filtros. Los filtros, hay diferentes marcas, pero así no. Que sí, recuerdo cómo se son los filtros. Los para filtros la sangre. Pol eran antes de la marca Pol, pero hoy han salido varios. Esos son. Acá. ¿Viene acá? Esos son los filtros. No sé. Ya miren, entonces se obtiene el paquete globular. O sea, normal se obtiene el paquete globular. Esos son diferentes filtros, ¿no? Entonces tienes que pasar a otra bolsa, ¿verdad? Y por gravedad simplemente pones acá ves el dispositivo. Mientras va pasando el glóbulo rojo, va deteniendo ¿qué cosa? Al glóbulo blanco, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad máximo que podemos tener? 5 millones. 5 millones, ¿no? 5 por 10 a la 6 leucocitos por unidad. Así se considera un paquete globular leucorreducido. A través, ¿cómo obtenemos eso? Con filtros de leucorreducción que están acá. Algunos los hacen prealmacenamiento, antes que se almacenen los paquetes, pero también se puede hacer la leucorreducción al momento que se le está pasando la sangre al paciente. ¿Ya? Entonces son dos situaciones. Uno porque quieres tener glóbulos rojos ya sin glóbulos blancos y que le pasen al paciente, o al momento de la transfusión se le pone el filtro Pol, o bueno, esa es la marca, y se le pasa la sangre. Entonces acá está, miren. ¿Quién lo dice? La Asociación Americana de Banco de Sangre, la AABB. No se olviden, este es un dato importante, ¿ya? La AABB, que es la Asociación Americana de Banco de Sangre, dice los leucocitos, o para que el paquete globular sea considerado leucorreducido, debe tener menos de 5 por 10 a la 6 glóbulos blancos, o 5 millones. Ese dato no se olvida. ¿Cuál es la forma que obtenemos la leucorreducción? Con filtros de leucorreducción. No me lo dice, ¿no? Esto es son las fibras, ¿no? ¿Por qué pasa con los leucocitos? Por ejemplo, los leucocitos que podemos encontrar. ¿Qué virus podemos encontrar en los leucocitos? Citomegalovirus. Entonces, ¿qué significa? Como decía Tello, en un paciente que tenga cáncer, se le tiene que poner paquete globular leucorreducido. ¿A quién más? Pacientes pediátricos. ¿Ya? Pacientes pediátricos. ¿Para evitar qué cosa? Citomegalovirus, las infecciosas. Citomegalovirus, o CMV. También podemos HTLV, ¿verdad? ¿El HTLV con qué patología está relacionada? Con
las leucemias. Las leucemias de células peludas, le dicen, ¿no? Bueno, tratar de evitar las salinizaciones, como decía también nuestro compañero. Igual la temperatura de almacenamiento es 5 grados, entre 2 a 6, la misma. Y también para evitar reacciones febriles. Y pacientes halosensibilizados a antígeno leucocitario humano, ¿no? HLA. No usarlo en esa línea de transfusión. Un glóbulo rojo leucorreducido. Igual las mismas indicaciones que la anterior. Entonces tenemos sangre total y glóbulos rojos leucorreducidos. Algunos criterios en que se basan para transfundir sangre: edad, rapidez de inicio de anemia, la propia historia natural de la anemia, presencias de enfermedades cardíacas o pulmonares. Y bueno, los criterios, ¿no? Que les decía, 9 o 10, eso también depende mucho de la anestesiología de su hospital, ¿no? Más o menos están trabajando en este criterio, entre 9 y 10. O sea, si te viene un paciente con 8, o sea, tú tienes 8 y te programan para sala, te van a poner sangre sí o sí. ¿Ya? De forma, no entras, o sea, la anestesiología se niega a operarte si no tienes este valor, ¿ya? No, doctor, que puedo decir, no se opera, señor, hasta que saque cita, si es en un hospital, ya tu hemoglobina subió o bajó, una de dos, y nuevamente programar. A ver, ¿qué pasa si perdemos cuánto de volumen de sanguíneo total al requerimiento de algún tipo de solución? Por ejemplo, ¿no? Los cristaloides. Si pierdes hasta el 10% del volumen, ¿cuánto estás perdiendo el 10%? Es lo que nosotros donamos, ¿verdad? 450 mililitros, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros hemos donado ahora. Nos han sacado 450, hemos perdido el 10% del volumen total. ¿Necesitamos que nos transfunda sangre? No, ¿verdad? No pasa nada, solito te vas a ir recuperando. Pero si ya vas perdiendo, esto es porcentaje, no es volumen, es porcentaje de volumen. Hasta el 10% no requiere transfusión. Y, por ejemplo, soluciones cristaloides. ¿Qué es una solución cristaloide? ¿Han llevado a enfermería? Solución salina, ¿sí? Para que el paciente no se choque, para que el paciente, el cuerpo va a detectar que está perdiendo sangre. Ahora, el cuerpo hace una reacción más rápida si la sangre que pierdes es rápida, ¿no? Pero si es que tú vas perdiendo la hemoglobina de manera crónica, es manejable. Tú vas a ver pacientes con enfermedades crónicas que tienen 2 o 3 de hemoglobina y no les pasa nada, ¿verdad? Están que caminan. Pero que tú de 14 pases a 10, ahí sí te pones mal, ¿verdad? Porque eso se llama una pérdida de sangre aguda. Entonces tu cuerpo va a detectar eso y te vas a poner peor en la situación de perder sangre de manera aguda. Ya cuando estamos hablando entre 25 y 35, ya estamos pidiendo glóbulos rojos, aparte de solución cristaloides y coloides. En este caso plasma, pues, ¿no? Plasma que viene con albúmina. De hecho, a partir de acá, a partir del 25% de la pérdida de la sangre, es que ya se está pidiendo glóbulos rojos, ¿ya? ¿Cuánto sería 25% de 5 litros, no? Ya es bastante. Estamos hablando de 2 litros y medio casi, ¿sí? ¿25%? Sí, más o menos, ¿no? De 5.000. Si 10% es casi 500, 20% es 1.000 litros y 25% es 1,5 litros a 2. Hay un impacto grande.
en la perfusión de los tejidos principalmente. También se puede transfundir leucocitos o granulocitos, o sea, como que es una contradicción, ¿no? Primero lo limpiamos de los leucocitos y ahora que vamos a poner transfusión de granulocitos, sí, se puede hacer esto, ¿ya? En ciertas situaciones. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene leucocitos o granulocitos? Ahí tienes que hacer un procedimiento que se llama aféresis. No se saca de la sangre total. No del proceso de oración clásica de sangre total, donde se fracciona, no se puede obtener. No, pero plaquetas. claro, el Baficoal podrías decir, pero no, esto es más complicado. ¿Sí? Entonces la mejor manera de obtener granulocitos es a través del procedimiento de aféresis, ¿no? No se usa mucho, a menos que tengas una neutropenia, ¿no? ¿En qué caso se ve neutropenia? En inmunodeficiencia, ¿no? Una inmunodeficiencia que haga que tus leucocitos caigan, entonces tienes que ponerles a ellos. Para que ustedes saben que los granulocitos son nuestra primera línea de defensa. Y si una persona tiene menos de 500, está propenso a infecciones. Y si es un paciente hospitalizado, infecciones intrahospitalarias, que son sumamente complicadas para manejar. Porque están algunas infecciones graves, o cuando tengamos una médula ósea con hipoplasia mieloide, ¿no? También hay que ponerle granulocitos. No son indicaciones muy frecuentes, ¿no? Lo más frecuente es paquete globular, plasma para bulimia o para recuperar albúmina y plaquetas. Y críos también, pues, ¿no? Si tienes problemas de fibrinógeno. Ahora vemos las plaquetas. ¿Cuánto de volumen tenemos que tener en las plaquetas? 50 mililitros en promedio, ¿sí? 50, 70. ¿Cuántas de plaquetas vamos a tener en este volumen? Esta cantidad, ¿ya? Ese también es dato que hay que acordarse. O sea, para el examen. No es necesario para después del examen, porque esto está, digamos, en los libros, ¿no? Plaquetas 5 por 5 por 10 a la 10 plaquetas, ¿ya? Eso es lo que debe tener la bolsita de plaquetas. No debe tener glóbulos rojos, sino debe tener glóbulos blancos, ¿ya? Solamente en la mejor de la medida posible obtener solo las plaquetas. Pero es inevitable que se cuele algo de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Pero en todo caso, esta es la cantidad que debemos tener para cuando se le hace control de calidad a las plaquetas. Igual, todo lo que es transmisión sexual, de riesgos, puede haber ese tipo de infecciones, ¿no? Las hemotransmisibles. Puede haber reacciones febriles también. Y lo más complejo es que las plaquetas se contaminen. ¿Y por qué se podría contaminar si está encerrada ahí la plaqueta? ¿Por qué podríamos tener una bolsa de plaquetas? ¿Ah? Ya, claro, las bolsas de las plaquetas son permeables. Necesitan el paso del oxígeno para que las plaquetas puedan vivir. Entonces eso hace que las bolsitas tengan un mayor riesgo de que se le meta una bacteria. Porque las plaquetas, ¿cuánto tiempo viven? 5 días. No, 10 días. Viven entre 7 a 10 días, pero nosotros los tenemos solamente 5 días. Por un tema de seguridad, de riesgo, que se le pueda meter una bacteria. ¿Cuál era el que decía era cerrado, profesor? Es cerrado, pero para el caso de la... No, claro, las plaquetas tienen el intercambio, pero usted dijo que había una parte que eran cerradas, ¿no? La base de glóbulos rojos, creo. Sí, todo cerrado. O sea, todo en sí el sistema tubular, toda la parte tubular es sellada, cerrada, completamente cerrada. No se puede abrir por ningún motivo. Pero en el caso de las plaquetas necesitan respirar. Entonces la bolsa que viene para plaquetas, ahí te dice, ¿no? Esta bolsa es especial para plaquetas. En la bolsita que te dan, en las cuádruples, te viene una etiquetada con plaquetas. Entonces tú usas esa para colocar las plaquetas ahí. ¿Por qué? Porque esa membrana o ese plástico que tiene es permeable al oxígeno. Entonces, como es permeable al oxígeno, también tiene un mayor riesgo de que puedan entrar bacterias.
¿Y qué pacientitos usan plaquetas? Por ejemplo, los neonatos. Y que se le mete una bacteria a un neonato, lo mata, es decir, le da sepsis y muere, ¿no? Ujú. Por eso es mejor 5 días y eliminarlo. Medicaciones, obviamente si el paciente tiene de repente una púrpura, está sangrando activamente, baja cantidad de plaquetas, llamadas trombocitopenias, o incluso problemas de función plaquetaria. El PTI que es La PTI dice púrpura trombocitopénica inmune o coagulación intravascular no tratada, ¿no? Acá parece que hay un error porque para esto sí se usa, ¿ya? Para las púrpuras, esta es la púrpura trombocitopénica, la trombótica, púrpura trombocitopénica trombótica. Este es para la púrpura trombocitopénica, ya no se le dice idiopática, ahora se le dice inmune, ¿sí? O también se trata para la coagulación intravascular diseminada. Acá es acá. Indicaciones. ¿Ya? No es con indicaciones, borra acá, hay un error. indicaciones, ¿no? Claro, indicaciones. O sea, para las púrpuras se usan plaquetas, no hay forma. Porque la púrpura es el consumo y caída de plaquetas, ¿verdad? Tienes menos de ¿cuánto? ¿Cuánto es la cantidad de plaquetas que tenemos de manera normal? Entre 150 y 150, 400. Cuando la púrpura llega hasta menos de 25.000, ¿no? Entonces está sangrando, ¿no? O está en riesgo de sangrar, ¿no? nada. Por ejemplo, hay personas que tienen púrpura y tienen, ¿cómo se llama? Plaquetas menos de 25.000. No está sangrando, ¿ah? Pero tiene plaquetas de menos de 25.000. Justo está rotando ahí un médico internista y ellos manejan púrpura, pues, ¿no? Y hay algunos criterios que ellos manejan, ¿no? Tratamiento agresivo o conservador. Ahí así como hay unos médicos que son un poco más agresivos y otros son más conservadores, ¿no? Conservador significa que tiene menos de 25.000 plaquetas, pero no está sangrando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿le pones o no le ponemos? Los conservadores no le ponen, esperan a que el paciente empiece a sangrar, ¿sí? En ese momento se le pone. Pero, digamos, si el paciente no sangra, no ha sido necesario, ¿verdad? Sigue su tratamiento todo. No te olvides que la púrpura, la mayor parte de púrpuras son de este tipo, las inmunes. Entonces, ¿qué le vas a dar al paciente? Le estás dando un tratamiento de corticoides, ¿sí? Y los que son, digamos, con una tarea un poco más agresiva que el tratamiento, dicen, pero ¿por qué voy a esperar hasta el final si de repente sangra y se me complica la cosa? Entonces yo le pido las plaquetas, ¿no? Para aumentarle a más de cuánto se espera, más de 50.000. Menos de 50.000 no se le pone, ¿ya? Menos de 50.000 no se le pone. ¿Sí? O sea, 50.000 es el límite, con más de 50.000, o sea, cuando llegas a 50.000, ya recuperaste plaquetas. Menos de 50.000 sí le puedes poner. Más de 50.000 no. Ya llegaste a ese límite, hasta ahí puedes, digamos, el paciente no puede, ya no debería sangrar. Lo ideal es ponerle pool. Lo que pasa es que dicen que uno debe ponerle plaquetas, bueno, el cálculo así sencillo es por cada 10 kilos de peso ponerle un paquetito de plaquetas. En promedio los peruanos pesamos entre 60 y 70 kilos. Ese es el promedio, más si estás enfermo. Entonces, casi 60 kilos deberían ser 6 unidades de plaquetas. Se le junta y se le pone al paciente. Eso le llaman pool de plaquetas. Dependiendo obviamente del peso, se le puede poner hasta 6 plaquetas juntas. ¿Ok? Concentrado por aféresis, acá ya es diferente, fíjense en la cantidad de plaquetas. ¿Ah? ¿Cuánto tenemos digamos, de la forma tradicional? 5 por 10 a la 10, ¿de acuerdo? Y cuando se obtiene por aféresis, se obtiene más, obviamente. Tenemos 3 por 10 a la 11 y el volumen también es mayor, casi
Algunos llegan hasta 500.000 mililitros, ¿no? Ahora, la cantidad de glóbulos blancos, si son separadores muy modernos, solamente vas a tener plaquetas, ¿ah? Leucocitos, glóbulos blancos bastante bajos. Entonces, ¿cuántas plaquetas estamos hablando acá? ¿Cuántas plaquetas corresponderían en tradicional? 6, ¿verdad? Porque si tú multiplicas, pongámosle 5. 5 por 6 sería 30, ¿verdad? 30 sería 6 por 10 a la 11. ¿Sí? Sí, por eso. Eso significa que como mínimo una plaquetaféresis debe representar 6 unidades de plaquetas. Acá tengan cuidado con estos valores. Acuérdense de esto de acá. 5 por 5 por 10 a la 6 en el caso de concentrar plaquetas, que se obtiene de 0 en total. Y la féresis es 3 por 10 a la 11. En promedio son 6, ¿no? Sí. Son muy exactos. ¿No? Sí, Sí, temblor. Yo no siento nada. No, sí, No, sí, chiquito. No sé. Pero sí, Ahí está, IGP, entonces. pero Revisa la grabación, revisa. Ajá, revisa la grabación, se ve así temblor. yo que quiero hacer. Creí que eres tú, por eso no Entonces estamos igual que el anterior, las mismas indicaciones. No refrigerar las plaquetas, ¿ya? ¿Cuánto es la temperatura que se almacena? Temperatura ambiente, ¿ya? Y tiene que estar en agitación constante para evitar la agregación plaquetaria. El plástico donde está contenido es un plástico especial, un polivinil, que permite justamente el intercambio de oxígeno. Por eso es que el tiempo que mantenemos nosotros el almacenamiento de las plaquetas, ya sea por aféresis o el método tradicional, son de 5 días. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones apropiadas para una transfusión de plaquetas? Bueno, acá, hemorragia activa, ¿va? ¿Sí? Plaquetas. En profilaxis también, como decía, los médicos a veces no quieren, o sea, el paciente no está sangrando, pero como las plaquetas están tan bajas, necesitan asegurarse que suba a un cierto nivel para que el paciente no sangre, ¿no? Preventivo. Claro, eso es profilaxia preventivo. En transfusión masiva sí va. En transfusión masiva, lo que hace el médico es pedir lo que se le llama el protocolo de 1-1-1. ¿Qué significa esto? Un paquete, un plasma y una plaqueta. ¿Ya? Eso es, digamos, en una hemorragia masiva, ¿no? También para cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Y en trombocitopenia neonatal. Vamos aquí, en terapéutica, obviamente que el paciente esté sangrando. Profiláctica cuando nuestra médula no está funcionando bien. Tiene un fallo medular o una supresión de la síntesis de plaquetas. Y de hecho que le baja un recuento plaquetario. Menos de 50.000 se le puede poner. Menos de 25.000 sí ya. Sí, profesor. Ah, Sí, había temblor 4.2, callado otra vez. ¿otra vez? Ahorita, ¿no? Sí, sí. Bailar del baño. Del baño. Profesor, en el mismo punto, profesor, otra vez encallado, Y ya aquí fue. ustedes tienen que buscar. Chicos, Acá, preparen sus escúchenme, mochilas, ¿ah? su dinero efectivo. Escuchen esta. Zona segura, ¿ya? Pero no entramos No, todos ahí. no, estamos en el quinto piso. Yo me voy corriendo, pero. Por la Pues, escalera claro. así, ¡fua! ¿Ha visto la UP? Al toque nos sacó. Luego plan ese de los antiguos. Ese edificio tiene santino. Antes de la clase han revisado si es que había Velitas. Sí, Ah, por eso vinieron. vinieron, estuvieron revisando. No confía. Pero eso es que debe haber sido templado, siendo No, pero se se ve. revienta. No, pero se revisaron ve, todo, no toda se la ve. pared, el ventilador, todo lo revisaron.
el drywall que... no te golpea. Acá es drywall. Bueno, chicos, es la hora de regalar. Sí, sí. No, porque así las columnas... Porque si las columnas no soportan tanto drywall. Y acá entramos todititos acá. Son esos. Por fe nomás. Usted nomás entra ahí. Ahora, con tranquilidad, chicos, ¿ah? Así me escribió. Se va a inundar acá. Entonces aquí tenemos los riesgos de confundir plaquetas, obviamente a la inmunización, ¿no? Porque tienen antígenos plaquetarios, de que se pase una bacteria a través de las plaquetas o una reacción alérgica. Acá tenemos para los beneficios acerca del manejo de la hemorragia. ¿De qué productos se dispone y cuáles son sus ventajas relativas? Productos sangre total fresca, plasma fresco rico en plaquetas, concentrados plaquetarios, de donantes múltiples, el llamado pool, concentrado plaquetario de un solo donador plaquetas Férez. ¿Cuál sería el ideal para ustedes? Si les dijeran, ¿saben qué, jóvenes? Señor paciente, señor paciente, tenemos que poner plaquetas. ¿Cuál de ustedes elegirían de todas estas? Plaquetas félices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de plaquetas que queremos, ¿cuánto nos da como mínimo una plaqueta félicis? 3 por 10 a la 11. Las plaquetas nos da 3 por 10 a la 11, que representa 6 plaquetas, de 3.5 por 10 a la 5. La repulpa. Y es de una sola persona, ¿verdad? Entonces, este sería lo ideal, ¿ya? Pero ¿por qué no se usa? La féliz era la féliz de una sola persona. La Pero féliz el pool es de varias personas. Un pool casi siempre es de 6. Un pool es de 6 paquetes de plaquetas. O sea, bolsitas de plaquetas. Entonces son donantes múltiples. Lo ideal es esto, pero es caro, ¿ah? Un filtro para plaqueta félices te está costando entre 800 a 1000 soles. Mientras que una bolsita te cuesta 100 soles, 150 soles, ¿verdad? Sangre fresca ya no se usa total. Plasma fresco rico en plaquetas tampoco. Esto se usa para, no sé si ustedes han visto, me imagino que las chicas, ¿para qué usan esto, plaquetas? Para la cara. Para la cara, ¿no? Te inyectan, ¿no? ¿Sí? Plasma rico en plaquetas, ¿no? ¿Sí? Lo centrifugan, te sacan el plasma rico en plaquetas porque es una solución débil y te inyectan, ¿no? Tanta gente muriendo para ir sangrada y No es un tubito. Claro, tú vas, te sacan un tubito, lo centrifugan y te inyectan, ¿no? ¿Para qué usan eso? ¿Para colágeno? Sí, yo por ahí. ¿Así? Ella nos va a contar su experiencia. Ah, ya, ¿tú llevas? Sí, son 4. ¿Cuánto qué? 4 ¿4 tubitos. tubos? Sí, porque solamente se usa la parte de entre el plasma y la sangre. Coficoa. El Coficoa. coficoa. Sí, solamente se usa eso. No es el suero. No es el suero, es solamente coficoa. Sí. Luego no con plaquetas, ¿no? Sí, pero se meten en plaquetas, ¿no? La práctica. Para que parche, pues, profe, ahí o llueve. Las arrugas, pues las chicas no deben tener arrugas. Pero está bien, hay que se cuiden, chicas. Sí, es. Muy bien. ¿Qué cosa es refractariedad? Es una situación adversa, ¿no? Una reacción adversa. Ya a la inmunización ya sabemos es la reacción que nosotros generamos en la persona que recibe y genera anticuerpos, ¿verdad? Entonces es refractario. ¿A qué se refiere esta definición? Refractario es porque cuando tú le pones las plaquetas, uno debe hacer los controles de elección de plaquetas, y como les dije, si tú tienes 20, 25.000 y le pones un pool de plaquetas, las plaquetas deben llegar entre 50.000 a 100.000 plaquetas, ¿verdad? Y en poco tiempo, a la hora, 2 horas, tienes que hacer el control. ¿Y qué pasa? Que las plaquetas no suben a ese nivel. Eso quiere decir que, a pesar de que estás poniendo plaquetas, está haciendo el paciente refractariedad plaquetaria.
Infecciones también, bueno, si que no le hacen las pruebas de tamizaje. Y enfermedad injerto contra huésped. ¿Qué es una enfermedad injerto contra huésped? O hospedero, no es huésped, la traducción está mal hecha. Porque el huésped es el que va a un lugar, ¿verdad? Y el hospedero es el que recibe. Entonces nosotros seríamos los hospederos, no los huéspedes. Pero bueno, así lo han traducido. ¿Ya? Así lo han traducido. Significa que tú le estás pasando glóbulos blancos también y tus glóbulos se empiezan a reaccionar contra ti y contra ti, ¿no? Esa enfermedad, el injerto que le estás poniendo está reaccionando contra ti, está atacando los glóbulos blancos. Enfermedad injerto contra huésped. Podría ser eso también el riesgo o peligro. Aluminización, aumento postrafuncional de plaquetas. Hay que determinar los anticuerpos HLA y los plaquetarios también. Plasma fresco congelado. ¿Se usa plasma fresco congelado? Sí, bastante, ¿no? ¿Cuánto de volumen vamos a obtener? 150 o 250. ¿Qué tenemos? Factores de coagulación. Factor 8, no menos 70% de plasma fresco. Igual, lo mismo que el anterior, infecciones, reacciones alérgicas. Darle una sobrecarga circulatoria. ¿Cuánto podemos guardar? Miren, mientras más frío tengamos al plasma congelado, más años dura, ¿no? Un año puedo tenerlo a menos 20 grados, pero si lo bajo ultra frío, puedo tenerlo hasta 5 años. ¿Y cuánto dura descongelado? ¿Cuánto debe durar descongelado el plasma? Hasta las 6 horas, algunos dicen hasta 24 horas, ¿no? Bueno, indicaciones, algún factor de coagulación, reemplaza el plasma fresco. Definir el factor de coagulación, sí. Una coagulación intravascular diseminada, una púrpura trombótica. Dice que contraindicaciones, no solo la hipovolemia es justificación para ponerle, a menos que tenemos también reacciones alérgicas y anafilácticas, puede reaccionar. Y se administra, bueno, se calcula acá 15 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Lo ideal es que el plasma sea compatible, o sea, si le vas a poner A, tenemos que ponerle a un paciente A, ¿verdad? Lo que pasa es que le puedes poner A a un B, no, porque el plasma que tiene anti-B, ¿sí? Entonces hay que, en la medida posible, darle el mismo isogrupo. Aunque bueno, factor de coagulación 1, 2, 5, 7. La vida media que puede durar y la cantidad de factores que tenemos que tener para entrar a una cirugía, ¿no? La vida media post-transfusión, por ejemplo, en cada uno de los factores. Todo esto se le puede poner con los planos. Entonces, pacientes que sangran por deficiencias, ya sean adquiridas o congénitas, bueno, tenemos acá el 2, el 5, el 7. Bueno, si recuerdan el nombre de estos, antes nos enseñaban con nombres, ¿no? Ahora solamente son número de factores. Pero el 2, ¿se acuerdan el nombre del 2? Es la protrombina, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo actúa la warfarina? Inhibe el factor 2. Entonces, cuando inhibe el factor 2 actúa sobre el fibrinógeno, ¿no? Para generar fibrina. Entonces ahí ya no se forma
coágulo. Entonces podemos ponerle plasma para inhibir esto, hacer el efecto adverso de la warfarina. Vamos a sacar todos los factores que inhiben la warfarina. En pacientes cardíacos, toman bastante warfarina. Y bueno, en 24 horas se normaliza el tiempo de protocolina. Y también para deficiencias de anticoagulina 3. Crioprecipitados también es el otro componente que se usa. Acá sí se obtiene menos volumen, 20 mililitros es el promedio. ¿Y qué contiene? Estas dos sustancias, ¿no? Factor 8 y fibrinógeno. Y ya está la concentración. El factor 8, ¿cómo se llama esa enfermedad? Cuando tienes deficiencia del factor 8, hemofilia. Ajá, hemofilia. ¿Hemofilia qué tipo? A, hemofilia A. Y si es deficiencia de 9, B. Hemofilia B. Ajá. Entonces para los hemofílicos, sí. Pero ahora los hemofílicos tienen un tratamiento ya con tecnología recombinante, ¿no? Ya no usan esto, en la medida de lo posible. Es bien raro encontrar que alguien utilice factor 8 para hemofilia, ¿no? Pero sí para disfibrinogenias, con fibrinógeno menos de 150.000, bueno, el fibrinógeno nos da 150 a 300 miligramos por unidad. El crioprecipitado también, igual que el plasma, me puede durar un año a menos 70 grados centígrados. Hemofilia A, hipofibrinogenia, la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué es esto? La enfermedad de von Willebrand. ¿Qué es el factor de von Willebrand? ¿Escuchado en hematología? ¿Recuerdan? Es un factor de coagulación, sí, pero que no está circulando, ¿verdad? Que se activa cuando hay una solución de continuidad de una lesión, y el factor de von Willebrand es como si fuera un ganchito que va a hacer que todos los factores se vayan agrupando dentro de la lesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Que si tú tienes esa deficiencia de factor de von Willebrand, puedes tener todo tu factor de coagulación normal, pero no tienes ese ganchito que ancle a todos esos factores de coagulación. Entonces el paciente sangra, pues, ¿no? Entonces, ¿qué funciona ahí? Los crioprecipitados. Pueden dar reacciones alérgicas, en fin, cualquier sustancia puede dar reacción alérgica. ¿Cómo calculan? 15 mililitros por kilo de peso. Si es un paciente de 70 kilos, ¿cuántos crioprecipitados le solicitarían? El promedio es 20 mililitros por cada kilo. 4, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas deficiencias de 8 y 9 son las hemofilias, ¿verdad? Es severa cuando tienen poca actividad, sangre espontáneo, y los portadores sangran ocasionalmente. Y pues lo podemos ver aquí. Es un riesgo transfusional complicado en los pediátricos. Los recién nacidos son definitivamente nuestros pacientes que más se solicitan, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está con sepsis neonatal, ¿qué le ponen? ¿Qué le pondrían en una sepsis neonatal? ¿Qué hace la sepsis? ¿Qué va a haber? Coagulación.
intravascular diseminada. Se activa la CID y por lo tanto le tienes que poner plaquetas, ¿verdad? ¿Sí? Después hay bastante pacientes recién nacido anémico, también sangre. Y los pacientes necesitan albúmina, que necesitan plasma. ¿No? Esos son los pacientitos que se llaman hospitales, son los que más solicitan. Y son chiquititos, un recién nacido, son flaquitos chiquitos. Bueno, ¿habría algún problema si no le haces la prueba cruzada al recién nacido? No habría mucho, ¿verdad? O sea, no hay, el riesgo, hay un riesgo, pero ¿qué pasaría si le pasamos uno sin prueba cruzada? Todavía no, porque el bebé no tiene El sistema de anticuerpo, no debe tener anticuerpo, ¿no? Pero pasado los 4 meses ahí sí. Claro, son los 4 meses sí. El recién nacido, pues, ¿no? Uno de 4 meses. ¿Qué cosa es una anemia iatrogénica? Iatrogenia, ¿qué es? Cuando uno le ocasiona la anemia en el hospital por diversos procedimientos, ¿ya? Eso se llama anemia iatrogénica. una mala práctica. Realmente es una mala praxis, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿el laboratorio puede ocasionar anemia iatrogénica? Sí, si le tomas mucha sangre le vas a volver anémico. No te olvides que ¿cuánto pesará un bebito todavía que ha nacido a no término? Una postcirugía también. Una postcirugía. Claro, una postcirugía también puede hacer, ¿no? Cualquier anemia que sea ocasionada por atención médica, atención de servicio de salud, es iatrogénica. Y bueno, podría el mismo desarrollar anemia fisiológica. Pero recién nacido con menos de 1,5 kilos, le falta madurar muchos sistemas orgánicos, el hígado, la respuesta inmunológica. Tener mucho cuidado porque el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca. El sistema renal, sabemos nosotros cuando estamos grandes, maneja el equilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? En el niño prematuro el sistema renal todavía no funciona al 100%. Entonces hay que trabajar con cuidado a estos pacientitos. Uno de los mayores riesgos es pasar de citomegalovirus a los bebitos. ¿Cuál es la mejor manera de evitar el paso de citomegalovirus? La filtración de La filtración de los leucocitos, la leucorreducción. ¿Cuánto es lo que dice la Asociación Americana de Banco de Sangre que podemos considerar un paquete globular leucorreducido? Menos de 5 millones. Menos de 5 millones o menos de 5 por 10 a la 6 leucocitos. El DNA vive en los leucocitos. Para nosotros, ¿qué tan grave es tener citomegalovirus? No habría ningún problema, ¿ya? Solamente para los pacientes pediátricos. ¿Hasta más o menos qué edad? No los. Claro, pues, el paciente pediátrico hasta qué edad se considera. Pediátrico creo que es hasta 15 años, ¿no? 15, 16 creo que es pediátrico. Sí. No, solo los niñitos chiquitos. Esos son recién nacidos, pero un paciente No, de pediátrico. 11, 10 años. Claro, se recuerda Neonatal. que 4 meses es un punto de corte para los recién nacidos. ¿Sí? Y pediátricos se considera creo hasta los 15, 16 años. De ahí ya deja de ser pediátrico y se vuelve adolescente. Entonces hay que hacerle la corrección y evitar pasarle, pues, obvio, agentes infecciosos. Enfermedad de injerto versus huésped. ¿Cómo hacemos que sean compatibles?
Una transfusión dirigida familiar en la mejor medida de lo posible. Mientras más alejado sea de la familia, vamos a tener HLAs completamente diferentes. Y podemos hacer una transfusión intrauterina y posterior examinio transfusión. No sé si sabemos nosotros esto. Respecto a la inmunización en menores de 4 meses, como dijeron ustedes, es bien rara. Pero si tienes niños mayores de 4 meses, ya por favor, ahí sí ya no puedes arriesgarte a ponerle la sangre, ¿ya? Ahí sí tienes que hacerle la prueba cruzada, ¿ya? Ajá. O sea, igual te viene la solicitud recién nacido, ¿ah? Tienes que ver más o menos la fecha de nacimiento del bebé. Lo bueno es que aparecen en las historias clínicas del sistema, ¿no? Cuando nació. Bueno, a todos se le hace prueba cruzada, a todos, pero digamos, si les preguntaran, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que se lo inmunice un paciente de 2 meses? ¿Baja, mediana o alta? Baja, ¿verdad? Es baja, ajá. Si le has transfundido una unidad sin prueba cruzada. Pues estamos hablando del mismo grupo, ¿ah? Mira, la concentración globular 10 centímetros por cada kilogramo de peso, el pacientito va subiendo 2 a 3 gramos por decilitro, como las plaquetas. La idea es llegar a más de 50.000, ¿no? Plasma fresco 10 centímetros por cada kilogramo y una unidad, casi siempre es una unidad por kilogramo. Y ahí creo que lo dejamos, ¿no? Este día lo seguimos para la próxima semana. Profesor, ese PPT está en el Canva. Lo voy a descargar, lo voy a subir ahorita. Ah, no, pero tenemos tiempo todavía, ¿no? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Como un descanso. Una relajación, ya, 10 minutos, ¿ya? Pasen, vayan a tomarse un café. 10 minutos.